Gloria a Dios, reciba grandes bendiciones, mis amados hermanos de Iglesia Casa de Dios mi Hogar. Le bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Estamos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir con ustedes, ser edificados juntamente con ustedes al escuchar estos estudios, al escuchar estos audios de la palabra de Dios con el tema que estamos abordando, la amargura, el pecado más contagioso, que es la segunda parte del poder del perdón. Le damos gracias a Dios por este tiempo de estudio, por estos materiales que nos permiten, que nos dan herramientas, guías, nos dan dirección para vivir una vida libre de amargura, una vida que practique el perdón genuino, el perdón sincero, el perdón de todo corazón y así ser libres de cadenas de amarguras. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio. Prepare su corazón, prepare su alma, su espíritu para que usted reciba este edificante estudio de la amargura, el pecado más contagioso. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de bendición, por este tiempo de estudio. Permítenos asimilar, poner atención, Señor, a cada pasaje bíblico, a cada estudio, a cada enseñanza, para poderlo llevar a la práctica como prevención, para llevarlo a la práctica también como liberación, como bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra iglesia en casa de Dios. Gracias por cada hermanito, cada hermanita que se conecta y que va a ser parte de este estudio tan edificante. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Le damos gracias a Dios, mi hermano. Continuamos con nuestro segundo estudio de la palabra de Dios. Nuestro segundo estudio, la amargura, el pecado más contagioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vimos que en nuestro estudio anterior, que la persona que está afectada con amargura empieza a alejarse de la congregación, empieza a alejarse de la armonía, de la compañía con los hermanos. Así que son señales que nos están indicando que hay raíz de amargura en nuestro corazón. Vamos a ver ahora maneras no bíblicas de tratar con la raíz de amargura. Quítese de vosotros toda amargura, toda raíz de amargura. Efesios 4:31. La amargura es uno de los pecados más comunes, no solamente en el mundo, sino también dentro del pueblo cristiano evangélico. Casi todos hemos sido ofendidos de alguna manera. Hemos llegado al punto de amargarnos de alguna manera. Muchos no han podido superar una ofensa y han dejado crecer una raíz de amargura en su corazón, debido a que es difícil, sino a veces imposible, vivir amargados y en paz. No se puede de las dos formas. El hombre maquina para tratar de resolver su problema de amargura y así menguar el dolor, pero sin embargo la amargura queda intacta. Para poder extirpar de manera bíblica la amargura del corazón es imperioso comprender y desenmascarar las varias formas mundanas de solucionar el problema, para que no quede otra alternativa que la bíblica. 1. Vengarse de una manera mundana de la amargura. La manera no bíblica más común es tomar venganza. Hace poco escuché una entrevista con un escritor de novelas policíacas, quien comentó que solo existen 3 motivos para asesinar a una persona: amor, dinero y venganza. En un país centroamericano asolado por la guerrilla, me comentaron que muchos se aprovechan de tales problemas para vengarse y echarle la culpa a los guerrilleros. Con razón Pablo exhorta
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. A pesar de las circunstancias, la Biblia sostiene que jamás es voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos. Julia y Roberto son hermanos, ambos están casados y tienen 4 y 3 hijos respectivamente. Cuando vivían en la casa paterna, sufrían con un padre borracho y perverso. No solo los trató con violencia y con las palabras más degradantes, sino que también se aprovechó sexualmente de sus hijos, abusando de ellos. Pasaron los años y Roberto, ya adulto, herido con muchos malos recuerdos y profundamente amargado, odia a su padre. ¿Quién lo puede culpar por sentirse profundamente herido? Otra vez podemos decir que tiene razón. No es cuestión de minimizar el pecado de la otra persona, ni el daño o la herida, sino que es cuestión de qué hacer ahora y magnificar la gracia de Dios. Buscando alivio, Roberto acudió a un psicólogo no cristiano que le ayudó a descubrir la profundidad de su odio y amargura y sugirió como solución la venganza a este psicólogo. Durante los últimos años, Roberto ha estado llevando a cabo el dictamen. Principió con llamadas telefónicas insultando a su padre con las mismas palabras degradantes que este señor había empleado sobre él. Cuando las llamadas dejaron de tener el efecto deseado, empezó a sembrar veneno en su hermana Julia y los demás familiares para que hicieran lo mismo. No es de extrañar que cada reunión familiar termine en un espectáculo como la lucha libre. Hoy en día Roberto es un hombre amargado y cada día más infeliz. Por su parte, Julia, adulta y también herida y con muchos malos recuerdos, pero sin amargura, ama a su padre. Es cristiana, esposa de un pastor, y optó por perdonar a su padre e intentar ganarlo para Cristo. Dos personas de la misma familia que experimentaron las mismas circunstancias. Eligieron dos caminos distintos. Uno, la venganza, y la otra, el perdón. Cuando intento vengarme por mi propia cuenta, inciso A, me pongo en el lugar de Dios. De acuerdo a la Biblia, la venganza pertenece a Dios. Entonces, la venganza es el pecado y es el usurpar un derecho que solo le pertenece a Dios. Querer vengarnos por nosotros mismos es asumir una actitud de orgullo, el mismo pecado que causó la caída del enemigo, el orgullo, Isaías 14:13. Por lo tanto, al tratar de vengarnos, aunque tan solo sea en nuestra mente, estamos pisando terreno peligroso. Cuidado. Por otra parte, la ira de Dios siempre ha sido santa. Dios no obrará hasta tanto yo obre la situación en sus manos. Aleluya. No puedo esperar de mi parte la solución que solamente Dios soberano
puede llevar a cabo. La venganza siempre complica la situación. Mi propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja mi conciencia contaminada. C. Sobre todo, tomar venganza por nuestros medios, por nuestros propios medios, es un pecado contra el Dios Santo. Es una gran lección ver cómo el apóstol Pablo dejó lugar a la ira de Dios cuando dijo: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Segunda de Timoteo 4:14. Número 2. Minimizar el pecado de la amargura. Minimizo un pecado cuando por algún motivo puedo justificarlo. Existen, por lo menos, 3 maneras de minimizar el pecado de la amargura. A. Llamarlo por otro nombre, alegando que es una debilidad, una enfermedad, un desequilibrio químico, enojo santo, o sencillamente afirmando que todo el mundo lo está haciendo, que eso es normal. Hay quienes dicen ser muy sensibles y como resultado están resentidos pero no amargados. Cuidado. Existe una relación muy íntima entre los sentimientos heridos y la amargura. B. Disculparse por las circunstancias y así justificar la amargura. En estas circunstancias, Dios no me condenaría por guardar rencor en mi corazón. Básicamente, lo que estamos diciendo es que hay ocasiones que cuando los recursos espirituales no funcionan, no sirven y nos vemos obligados a pecar, el apóstol Juan dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. C. Culpar al otro. Esta es, sin duda, la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. Cuando de amargura se trata, el ser humano generalmente culpa a la persona que lo ofendió. En casos extremos, algunos se resienten contra Dios. No sé por qué Dios me hizo así. ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Número 3. Gloria a Dios. Desahogarse. Últimamente se ha popularizado la idea que desahogarse sanará la herida. Ahora bien, es cierto que desahogarse tal vez ayude a que la persona sobrelleve el peso que lleva encima. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, perdón. Sin embargo, es factible que termine esparciéndose la amargura como resultado y contamine a muchos. ¿Ve? Minimizar el pecado de la amargura, porque la persona en quien se descarga esto, tú tienes derecho. C. No considera la amargura como pecado contra Dios. Gloria a Dios. 4. Una disculpa de parte del ofensor. Muchos piensan que el asunto termina cuando el ofensor pide
disculpas a la persona ofendida. De acuerdo a la Biblia, efectivamente esto forma parte de la solución porque trae reconciliación entre dos personas. Mateo 5, 2, 23 al 25. Gloria a Dios. Atención, esto es importante, ya que el perdón lo podemos dar aunque no esté la persona presente, aunque la persona que te hirió no esté presente. Pero la reconciliación, esa no es posible si no están las dos personas de acuerdo en restaurar esa relación. Entonces, es necesario que en la reconciliación participen las dos partes. En el perdón, no es necesario que participen las dos partes. Podemos perdonar no estando presente la otra persona, pero en la reconciliación es necesario que las dos personas lleguen a un acuerdo y busquen la reconciliación, que es lo que la palabra del Señor nos enseña, para que haya bendición en esa relación, si es posible. Si no es posible, pues con otorgar el perdón quedaremos libres de amarguras. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Hemos terminado nuestro segundo estudio sobre la amargura, el pecado más contagioso. Nuevamente le invito a que revise el audio, a que escuche la enseñanza, asimile lo bueno y llevemos a la práctica como una acción preventiva para ser libres de toda amargura. Gloria al Señor. Vimos varios pasos, varias cosas importantes, cómo no se debe de actuar de manera mundana para ser libre de la amargura y cómo sí se debe de actuar de la manera bíblica. Bien, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Alabamos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio, por este tiempo maravilloso, por estas herramientas, por este conocimiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser libres de la amargura, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a que ese pecado contagioso, esa raíz oculta que a veces empieza a correr, a brotar, a extenderse en nuestro interior sin darnos cuenta y cuando menos lo recordamos, brota, Señor. Danos la sabiduría, el discernimiento para poder ser libres de la amargura y ser bendecidos, Padre, y cumplir el propósito, la bendición por el cual tú nos has llamado, cumplir el plan para nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestro cónyuge, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hermanos de casa de Dios. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Cúbrenos, Padre, haznos entender, permítenos tener nuestras antenitas alertas para discernir los momentos en que podemos amargarnos, Señor, y liberarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano de casa de Dios. A ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones para todos.